Muy buenas tardes para todos. La Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad AFIT les da nuevamente la bienvenida al quinto evento del ciclo de webinars que hemos dispuesto para discutir con expertos, docentes e investigadores de nuestros pregrados en Economía, en Finanzas, de nuestras maestrías en Economía Aplicada, en Ciencias en Finanzas y en Administración Financiera, e incluso de nuestro doctorado en Economía, sobre temas económicos y financieros ante la coyuntura actual. Hoy hablaremos entonces de un tema que es importante llamar la atención y es importante destacar por estos días, y es sobre los retos que enfrentan las finanzas territoriales públicas ante la contingencia actual por el COVID-19. Para esto invitamos a tres panelistas que junto con Raúl Cardona, jefe del pregrado en Finanzas de la Universidad AFIT, reflexionarán sobre estrategias de adaptación administrativa, financiera y presupuestal de las entidades territoriales a partir de la situación epidemiológica actual. Hoy nos acompañan entonces Andrés Julián Rendón Cardona, economista y especialista en regulación económica de la Universidad AFIT, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y en Administración Pública de American University. Además, Andrés Julián ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y en Crédito Público como asesor macroeconómico y cafetero, en Agrosavia como subdirector financiero, y además fue concejal de Río Negro, secretario de Gobernación de Antioquia y alcalde también del municipio de Río Negro. También nos acompaña en esta tarde Luis Fernando Agudelo Henao, contador público y magíster en gerencia pública de la UNP en Argentina, doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Y finalmente estará con nosotros en este webinar Ricardo Fabián Estupiñán Velasco, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Medellín y socio fundador de la firma de consultoría RIS Consultores SAS, con más de 5 años en experiencia en el sector público. Les recordamos a todos los asistentes que sus micrófonos en este momento se encuentran en silencio y que por eso la intervención se realizará a través del chat. Los invitamos a todos a dejar allí sus preguntas y nosotros trataremos de atenderlas y de darles respuesta al final de la charla. Le damos paso entonces a Raúl, Andrés Julián, Luis Fernando y Ricardo, y todos muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias especialmente a nuestros ponentes de la tarde de hoy, que ha invitado a la Escuela de Economía y Finanzas, el doctor Luis Fernando Agudelo, el doctor Ricardo Estupiñán y el doctor Andrés Julián Rendón, para que esta tarde hablemos sobre un tema de mucha importancia. Venimos trabajando preocupaciones en todo lo que han sido los impactos de la economía, en los impactos de las finanzas en los diferentes ámbitos, debido a las decisiones que se han tomado direccionadas desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OIT, para cuidar la salud de los trabajadores. Y esto ha llevado pues, a restricciones económicas muy fuertes que todos hemos vivido, y que uno de los temas en los que pocos se han enfocado es cuál es la influencia que han tenido todas estas decisiones, todas estas cierres en el tema fiscal, pero sobre todo no a nivel macro, sino en el tema también de las finanzas territoriales, de las finanzas de los municipios, de las distintas entidades que trabajan desarrollando la política pública a nivel nacional. Y por esto entonces es muy importante trabajar el tema a nivel general. Quisiéramos arrancar para ir de lo macro a lo micro, preguntándole a Luis Fernando, profesor del pregrado en finanzas, de la materia de finanzas públicas, que nos cuente un poco cuál es el tamaño estimado de los retos macroeconómicos que hoy en día han generado esta pandemia, y por consiguiente los impactos que ha tenido en las finanzas públicas territoriales ante los cambios macroeconómicos que se han direccionado, como también lo que va a ser el impacto a nivel de la deuda, del déficit que puedan tener las entidades territoriales, y la calificación de riesgo en la deuda que puedan tomar en el futuro. Fernando, si nos ayudas, por favor.
Raúl, muy buenas tardes también a Andrés, muy buenas tardes a Juliana, a Vanessa y a todos los que nos están viendo en este momento y se van a comentar posteriormente. Sí, es una pregunta muy interesante en el sentido que ya Colombia tenía unos retos fiscales tremendos alrededor de los niveles de endeudamiento y alrededor de asuntos tan importantes como el déficit fiscal. Yo quisiera simplemente pasar unos elementos muy rápidamente y nos hemos movido en términos de cuál es la expectativa que tenemos de crecimiento, entre el crecimiento que teníamos proyectado para el año 2020, que era de 3.7%, nos hemos movido entre el menos 2.5 y el menos 7.9, que es la proyección que ha hecho de desarrollo para Colombia para 2020, que es la más reciente que se tiene. Tenemos también dos rebajas de calificación este año que realizaron dos calificadoras de riesgo, que es Fitch y Standard Poor's, que le pusieron a la deuda colombiana pues la posibilidad o la calificación de una expectativa negativa. En términos de PIB, yo quisiera que nos quedáramos con la idea de que estamos frente a la crisis económica más grande de los últimos 100 años en Colombia. Las mismas proyecciones de desarrollo nos están hablando de una reducción entre 2.7 y 7.9. Para el caso de Medellín nos estaríamos moviendo entre 3.7 y 9.9% de disminución del PIB. Eso significaría que para el caso de Colombia podríamos terminar entre 16.3 y 19 millones de pesos. Eso en el nivel nacional estaríamos hablando de un potencial de disminución del Producto Interno Bruto cercano a los 70 billones de pesos para un PIB como el colombiano, que terminó el año 2019 en 1.000 billones de pesos. Para el caso más cercano, que es el caso de Medellín, estaríamos hablando de entre 160.000 y 230.000 nuevos desempleados. Y para el caso del tamaño del reto fiscal que tenemos en Antioquia, estamos hablando de una contracción cercana a los 7-8 puntos del PIB de Antioquia, que estaríamos hablando de cerca de 8-9 billones de pesos. De ese tamaño el reto que tenemos, y de ese tamaño también han sido las inyecciones de capital que han realizado algunos países. Solamente para dar una cifra, en el caso de Perú están hablando de una inyección y de un plan de adaptación de cerca del 12.5% del PIB. Entonces quisiera como quedarme con este abrebocas para que luego sigamos compartiendo, pero más o menos de este tamaño estamos hablando, que podemos terminar con un nivel de pobreza monetaria de cerca del 30% en el caso de Antioquia. Entonces yo creo que ahí me quedaría y ahorita podemos seguir mirando el tamaño de este reto. Gracias, Luis Fernando. Es indudable todas estas cifras que se mencionan, lo que va a ser la recuperación de la economía, que se han visualizado en tres distintos, digámoslo así, pues para resumir, en tres posibles eventos de una recuperación un poco más rápida en cuestión de unos meses, o lo que hemos llamado una recuperación en pivote rápido en V, o una en U de más largo tiempo que tome alrededor de 8, 12 meses, e incluso también la que puede durar más de un año. Y esto pues obviamente ha tomado, uno, sin prepararse a muchas instituciones, en este caso el sector público, como también podemos decir, ha afectado a las empresas que no venían bien preparadas, que no venían fuertes en sus estados financieros, en la solidez, en las decisiones que se toman siempre de financiación de inversión, como también las personas, cuando se dice, bueno, es que están ahora en una situación de dificultad porque no tienen unos ingresos, pero también ha cogido también más mal parados a quienes no tienen unos fondos de colchón, unos fondos para las contingencias, y por supuesto esto mismo también puede reflejarse en los municipios. Por eso sería importante partir de cuál era la situación de las entidades municipales, de los municipios antes de la pandemia, antes de declararse el estado de emergencia, y qué condiciones financieras se encuentran incluso ya 2 o 3 meses posteriores. Para eso entonces le pedimos el favor al profesor Ricardo Estupiñán, también profesor del pregrado en finanzas, de la materia Finanzas Públicas.
Profesor Ricardo, no se le escucha. Raúl, muchas gracias por darme el paso. Primero que todo, pues saludar a cada uno de mis compañeros panelistas y a cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, compartir ideas de cómo vemos, digamos, esta situación frente a cada uno de nuestros municipios y mostrarles cuál es, digamos, el camino que nos lleva, digamos, a estos retos frente a esta pandemia y frente a este, digamos, estado de emergencia y cómo, digamos, va a ser el enfrentar del sector público de cada uno de estas situaciones en la economía y en las finanzas. Entonces, para ello, en esta primera parte, quiero mostrarles cómo es el municipio tipo de Colombia, cómo es el municipio real que compone el territorio colombiano antes de la entrada de la emergencia y cómo queda ese municipio después de la entrada pues, de la emergencia, ¿cierto? Debemos recordar que en Colombia, de los 1.103 municipios, ellos están categorizados de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su nivel de ingreso. El 92% de los municipios está categorizado en las categorías quinta y sexta, lo cual significa que son municipios, uno, con una débil generación de recursos propios. Esto significa que sus ingresos producto de sus rentas principales, como lo es el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, son impuestos muy débiles y realmente la generación y fortalecimiento de sus ingresos es poca en nuestros municipios. Dado que es tan débil la generación de recursos propios, pues estos municipios tienen una alta dependencia de las transferencias que envía la nación a través del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Por ello, los municipios en Colombia, ¿cierto? El 92% de los municipios en Colombia presentan dificultades, una, para financiar sus gastos de funcionamiento y dos, para apalancar parcialmente su inversión con recursos propios. El nivel de endeudamiento de estos municipios se encuentra en un nivel medio alto. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Buscamos que cada uno de los asistentes y los que nos acompañan el día de hoy hagamos una idea de cuál era el tipo de municipio que venía antes de la emergencia y les voy a dar este dato como para tener una idea. Del 100% del presupuesto de una entidad territorial, más o menos se distribuye de esta manera. El 50% va destinado a financiar la cobertura del régimen subsidiado. Alrededor de un 20% del presupuesto global es destinado a financiar los gastos de funcionamiento, de operación de la entidad financiera y el 5% se destina al servicio de la deuda y un 10% de la inversión se financia la contratación de todo el tema de órdenes de prestación de servicios de los diferentes contratistas. Allí ya llevamos un 85% del presupuesto global de un municipio, lo que significa que tan solo un 15% del presupuesto total de los municipios tipo del país se disponen, ¿cierto?, para priorizar la inversión del mandatario de turno. ¿Qué significa esto? Que entonces tan solo el 15% es ese porcentaje con el que cuenta el mandatario para priorizar y definir cuál es la inversión que desea hacer en su territorio. Este es el tipo de municipio antes de la entrada de emergencia. Ahora veamos cuál es el municipio que queda hoy después de atender esta emergencia. Entonces, nos devolvemos por favor una diapositiva. Quedémonos en la diapositiva 2. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Estos municipios, es importante aclarar que la emergencia que inicia, ¿cierto?, el 11 de marzo, va a ser atendida, digamos, en Colombia en dos fases. Una primera fase que inicia el 11 de marzo, donde el funcionamiento del Estado se pone en marcha para proteger, uno, la vida de las personas, garantizando el acceso a los servicios públicos y proveyendo todo el tema de seguridad alimentaria a la población. Es decir, los municipios en Colombia se ven volcados a financiar con cargo a su 15% que tenían de los recursos disponibles del presupuesto, a financiar y garantizar el acceso a servicios públicos y garantizar todo el tema de seguridad alimentaria de la población. Entonces, este municipio, que ya venía con estas condiciones que acabamos de ver del municipio tipo, es un municipio que hoy, luego de que termina esa primera etapa de la pandemia, pues viene la segunda,
que es el tema de la reactivación y revitalización de la economía económica y social. ¿Cómo quedan los municipios hoy? Es allí donde empezamos a mirar. Uno, estos municipios quedan con una seria afectación de sus ingresos, lo cual les genera una liquidez, una, para pagar sus gastos de funcionamiento e inversión ya causados. Dos, se van a ver reducidos sus ingresos operacionales, es decir, el ingreso predial, industria y comercio sobre tasa de la gasolina, y se estima que más o menos en un 30% se va a ver reducido el ingreso propio de estas entidades territoriales. Tres, hay un riesgo alto de que estos municipios, al no tener garantizados sus ingresos y al ser tan débiles en la generación de recursos propios, pues se vea en riesgo el atender el gasto financiero, el gasto de funcionamiento de corto y mediano plazo. Esto es el pago de nóminas, prestaciones sociales, seguridad social. Y cuatro, este disponible con el que contaban del presupuesto global para financiar los diferentes tipos de inversión, pues fue utilizado para atender la primera etapa de la emergencia, en lo que fue todo el tema de la atención psicosocial, pago de subsidios de acueducto, alcantarillado de aseo, fortalecimientos de los sistemas básicos de salud. Entonces, esto es lo que nos deja hoy, digamos, esta primera etapa de la pandemia y lo que viene, ¿cierto? Lo importante era hacer un contexto en este momento de cuál es el tipo de municipio en Colombia, ¿cierto? Ese 92% de los municipios en Colombia de tener digamos, una realidad y acercarnos mucho más a cómo está conformado nuestro territorio y entender que Colombia no es Medellín, no es Bogotá, sino que es el 92% de los municipios son municipios con una débil generación de recursos propios, ¿cierto? Municipios que dependen en gran parte de la nación y que producto de esto y en estos 2 meses que tuvieron que invertir los pocos recursos disponibles que tenían, pues quedan en una situación de alto riesgo de inviabilidad fiscal y financiera para apalancar sus gastos de funcionamiento y de liquidez para poder reactivar el tema económico y social en esta segunda etapa de la pandemia. Entonces, esto es, digamos, como la primera entrada para que en las siguientes diapositivas, pues miremos, bueno, de acuerdo a estas condiciones, pues cuál será el papel del Estado y principalmente de estos municipios para atender, ¿cierto?, esta segunda parte de la reactivación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hablando entonces de cómo están hoy los municipios después de esta dura realidad, quisiéramos preguntarle al profesor Luis Fernando, ¿qué estrategias concretas pueden aplicarse en los municipios colombianos para mejorar sus capacidades fiscales? Sí, Raúl, yo quisiera arrancar por lo más simple, y es que este año nos toma en un momento muy particular, y es que estamos cambiando de administración. Entonces, la recomendación más simple es que este año sería imperdonable que se dejara algún tipo de recursos sin ejecutar al final del año. De ahí en adelante, el gobierno nacional viene entregando instrumentos tanto para los municipios que estaba describiendo Julián alrededor de cómo es el municipio tipo en Colombia, pero también para los municipios más grandes. Ahí aparece el decreto 678, que es del día de hoy. Y ahí estamos hablando de una serie de instrumentos que se le entregan a los alcaldes y gobernadores. Simplemente voy a mencionar algunos. Hay uno primero que tiene que ver con que se pueden utilizar adiciones, modificaciones y traslados del presupuesto que ya existía. Y para cualquier destinación. Yo creo que hay un instrumento de manejo presupuestal que es muy importante para que los funcionarios que tienen que tomar decisiones en términos administrativos tengan recursos. También este mismo decreto 678 le permite a los alcaldes y gobernadores reorientar rentas de destinación específica. Cuando uno está hablando de fuentes de financiamiento, los gobernadores y las alcaldías hay dos grandes tipos de fuentes que son las de destinación específica y las de libre destinación. Entonces, el gobierno nacional le está entregando facultades a gobernadores y alcaldes para que puedan llevar adelante esa reorientación de la destinación específica de recursos para que lo puedan hacer hasta el año 2021. Ahí tenemos otro instrumento.
Le permite también tomar créditos de tesorería para poder cubrir necesidades de liquidez que son las más apremiantes en este proceso. Permite también este decreto 678 que estaré hablando en otro momento dentro de la charla, asociada a la posibilidad de tener créditos de reactivación económica. Y aquí hay un elemento muy importante que quisiera poner sobre la mesa, y es el hecho de que hay que utilizar fuentes de recursos alternativas, sobre todo en los municipios de categoría especial. Hay unas posibilidades muy grandes alrededor de los impuestos a la economía digital, hay una posibilidad también alrededor de los instrumentos de financiamiento del plan de ordenamiento territorial, y la gran posibilidad también alrededor de que estos créditos de reactivación económica que se pueden tomar para el año 2021 no tienen que cumplir con los requisitos de endeudamiento que son muy drásticos y muy severos para los municipios en Colombia, sobre todo los municipios que tienen más capacidad de pago. Entonces, básicamente, ahí tenemos un paquete de posibilidades que pueden tomar las municipalidades: los créditos de tesorería, los créditos de reactivación económica, la posibilidad de que efectivamente se puedan utilizar estos créditos para llevarlos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, que se pueden hacer dos cosas, que se pueden llevar para hacer obras públicas y poder generar empleo lo más rápido posible, y también es necesario una parte de esos recursos para hacer subsidios. Es necesario hacer subsidios tanto para las familias que están en condiciones de vulnerabilidad por ingresos, como para las empresas. Es necesario en este momento inyectarle liquidez a las empresas para que no se pierdan esos recursos, que ya estaríamos hablando de eso y que vamos a seguir hablando con Andrés y con Ricardo en la medida que vamos avanzando en las presentaciones. Por eso sería una de las alternativas que creo, Raúl, que podrían ser utilizadas a partir de este decreto 678 que el Gobierno Nacional emitió el día de hoy. Probablemente ubicarnos en la situación que hoy enfrentan los municipios, cómo están, y ya estas nuevas estrategias que deben estar visualizándose son un buen terreno para que una persona de experiencia como es Andrés Julián, con su paso por la alcaldía de Río Negro, y también obviamente como con su formación doctorada en economía y la formación que tiene también de docente, que nos ampliara un poco también cómo. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Que quisiéramos preguntarte específicamente en los instrumentos que hoy en día tienen las instituciones financieras territoriales para afrontar esta crisis, pero también cómo los deben utilizar a la luz de esta revisión de la normatividad que está realizando el Gobierno Nacional en todos los ámbitos, a nivel de las finanzas empresariales, a nivel del tema del sistema financiero, de los créditos, y también, por supuesto, de las finanzas de los municipios y de las entidades públicas. Y asimismo, sobre todo en un momento en que están estas entes territoriales haciendo la revisión de las prioridades que están consignadas en sus planes de desarrollo. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo poder desde la administración municipal lograr integrar todas estas variables que están en juego para salir mejor librados de esta crisis. Bueno, Raúl, muchas gracias. Un saludo muy especial a los compañeros Luis Fernando, a Ricardo, a todo el equipo de la Universidad de FIA, quienes hoy están compartiendo con nosotros. Yo realmente creo que los entes territoriales solo podrán superar esta situación como muchos otros agentes de la economía, endeudándose más. Y para eso es clave lo que aconteció precisamente ayer con el decreto 678, del que ya estaba hablando bastante Luis Fernando, donde el gobierno de alguna manera y previamente también ya relaja las condiciones de endeudamiento de los entes territoriales y también de gasto. Aquí en este punto es importante clarificar que fue en la última crisis económica y financiera que nosotros tuvimos en el siglo pasado, en la crisis del 99, y algo que se gestó durante buena parte de los 90, donde el gobierno nacional reglamentó muchísimo lo que era no solo la capacidad de endeudamiento de los entes territoriales,
ahí nació en el año 97 lo que se conoció o se conoce aún como la ley de los semáforos. Posteriormente, en el año 2002-2003 nace la ley de responsabilidad fiscal, pero recuerden ustedes que en el año 2000 nace también la ley 617 del 2000. Todo ese cúmulo de normas no hicieron otra cosa diferente, siguiendo un principio que es muy importante destacar para el caso de Colombia, es que Colombia es una república unitaria pero descentralizada. Es decir, la cuestión política sigue siendo del resorte de Bogotá y la administrativa en las cosas en las que descentralizaron competencias son del resorte de los entes territoriales. Entonces es el gobierno nacional quien regula hasta dónde, y lo hizo a través de esas normas, hasta dónde se podían endeudar los municipios, hasta dónde podían destinar recursos de sus ingresos corrientes de libre asignación a gastos de funcionamiento, etcétera. ¿Y por qué digo que esto no se podrá salir si no es con deuda? Porque realmente, como ya lo han explicado mis antecesores, esto implicará una caída dramática de los ingresos para distintos agentes de la economía y por supuesto los entes territoriales no irán a escapar de ellos. Habrá muchos ingresos tributarios que dependen, valga la redundancia, de la tributación directa, como el caso del predial, pues en una situación como esta, donde la gente tiene que decidir entre comer o pagar impuestos, pues va a preferir comer o tendrá una suerte de gastos mucho más prioritarios antes que pagar el impuesto predial. Y los otros están asociados por ser impuestos indirectos a la actividad económica, como el de la construcción, como el impuesto de industria y comercio, el de la misma sobretasa a la gasolina, etcétera. Y cuando la actividad económica se reduce, esos también son tributos que se van a aporrear mucho. Hay un espacio grande para que los municipios sorteen esta situación de liquidez con deuda. ¿Por qué? Hablaba yo con la doctora Ana Lucía Villa de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y me decía, me ha dado dos datos que realmente me impresionaron. Primero me dijo, en recursos del balance hasta hace un mes que hablé con ella, los entes territoriales en su conjunto, es decir, departamentos y municipios, tenían todavía en los bancos como recursos del balance, es decir, como lo ha anotado ahorita Luis, plata disponible sin afectar, sin compromiso alguno, más de 9 billones de pesos, por un lado. Y por otro lado, el 60% de los municipios de Colombia tiene en ceros su capacidad de endeudamiento. Y aquí vuelvo a destacar con lo que comencé, solo se podrá salir de esto haciendo uso de deuda, pero haciendo uso de deuda con los instrumentos que ya tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, Findeter tiene una línea para capital de trabajo por 500.000 millones de pesos. Le prestan a un departamento de un municipio, creo que es un tope hasta de 15 o 20.000 millones de pesos, dependiendo de su categoría, etcétera. Y hasta hasta hace 15 días que hablé con la vicepresidenta de Findeter, no había todavía existido, digamos, demanda alguna por ese recurso. Entonces, concluyendo, solo se podrá salir de esto de deuda y hay que apelar a los mecanismos que tiene el gobierno nacional, no solo para sortear los problemas de caja, sino también para ayudarle, como lo mencionabas ahorita, Raúl, a otros sectores de la economía. Bancoldex, Finagro, etcétera, son bancos de segundo piso del gobierno nacional, donde por cada peso que el municipio o el departamento ponga, como lo ha hecho ya recientemente el departamento de Antioquia, en convenio con esas entidades de segundo piso, ellos son capaces de movilizar a través de la banca de segundo piso hasta 10 veces más recursos. Y eso es muy importante para darle caja, para darle alivio a muchos sectores de la economía en los departamentos y municipios de Colombia. Muchas gracias, Andrés Julián. Indudablemente, esta situación de oportunidades de financiamiento, de caja, que hay todas las alternativas de financiación posibles, es muy importante que ustedes, como asesores de todas esas instituciones, los directivos de los municipios, las personas que están encargadas de la finanza, las conozcan muy bien, porque ahí es donde podemos encontrar las fuentes oportunas, fuentes blandas de largo plazo, diseñadas precisamente para la coyuntura, cambiando esquemas, rompiendo formas de financiación tradicionales. Y esto, pues, indudablemente es muy importante el conocimiento de todos para entrar a obtener recursos prontos para la liquidez.
Entonces, en esta medida, quisiéramos preguntarle a Ricardo, ¿qué papel juega la nación en la reactivación económica para que a través de entidades territoriales se logre canalizar mejor la inversión? Y todos sabemos la importancia que tiene esta pregunta en la medida en que el empleo del país, la generación del ingreso, la generación de la producción está diseminada por todo el territorio nacional y es en los municipios donde se direccionan también y se estimulan y se pueden impulsar inversiones que el municipio puede tener vocación, ya sea agrícola, minera, de acuerdo a su tradición, y de allí pues la importancia de esta canalización de inversión para que se vuelva a reactivar pues, lo más pronto posible el empleo. Entonces, Ricardo, ¿qué piensas al respecto? Así es, Raúl. Esta pregunta es bien interesante porque nos ayuda, digamos, a mirar un poco el protagonismo que tiene el municipio en Colombia en cómo hacer, ¿cierto? Para sortear esta crisis, para sortear esta reactivación económica. Entonces, esta primera pregunta encaminada de la nación, ¿cierto? ¿Cómo debería fortalecer los municipios, ¿cierto? Para que ellos sean los que jueguen un papel fundamental en digamos, en esta segunda etapa de atención de la emergencia. Entonces, para ello, considero que la primera etapa que el Estado desde el punto de vista de la nación, ¿cierto? Debería fortalecer los municipios es, sin lugar a duda, el primero es evitar, ¿cierto? Evitar que los municipios hoy entren en un estado de inviabilidad fiscal y financiera, como sucedió en el año 2000, antes de la entrada de la ley 617. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, los municipios en estos 2 meses larguitos que llevamos de atención de la emergencia, se han quedado sin recursos con que garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, ¿cierto? Se ha quedado sin recursos de cómo garantizar el pago de nóminas, prestaciones sociales y servicios sociales. Y debemos recordar que en este 92% de los municipios que componen el territorio colombiano, pues realmente las principales empresas se llaman alcaldías municipales. En estos municipios no hay industria instalada, no hay empresa instalada, y lo que hay es un comercio local, tiendas, ¿cierto? Tiendas pequeñas que realmente no son el fuerte de la economía, pero sin lugar a dudas son las que debemos mantener. ¿Qué pasa? La principal estrategia que debe buscar el gobierno nacional es cómo garantizamos que estos municipios no entren en una inviabilidad fiscal y financiera y que no regresemos, ¿cierto?, a una situación como en el año 2000, en que los municipios eran inviables porque no tenían un control de sus gastos de funcionamiento y los ingresos no alcanzaban para financiar. Entonces, hoy yo creo que la principal estrategia de corto plazo es garantizar que los municipios tengan los recursos con que pagar prestaciones sociales, seguridad social, nómina, arriendos, viáticos, para que el personal, ¿cierto? El personal, los funcionarios públicos reciban su pago a tiempo. Una vez se garantice esta primera etapa, el segundo papel fundamental es, tenemos que ver los municipios como el principal inversor, ¿cierto? Es el municipio el que deberá ser el protagonista en esa segunda etapa en la inversión del municipio. Necesitamos una política fiscal agresiva de parte de los municipios, que el Estado sea el que invierta, ¿cierto? Pero para invertir, los municipios hoy necesitan básicamente aumentar sus recursos disponibles, ¿cierto? Es una realidad que los municipios hoy no tienen disponible para invertir. Entonces, para ello, es bien importante acoger, digamos, las ideas que nos hablaban en el tema de deuda pública. Es fundamental buscarle fuentes adicionales a los municipios. Una de ellas es el tema de deuda pública, otra de ellas quizás todo el tema de flexibilización de los recursos que están ahorrados en las diferentes bolsas del orden nacional, que son propiedad de los municipios y que hoy están, digamos, ahorrados, pero que debido a la crisis deberían de tener una flexibilidad en el desahorro de ellos para poder hacer inversión, como lo son los recursos ahorrados en el FOMPES, que con ocasión a este decreto vienen también incluidos, y el tema del ahorro que se tiene en el sistema general de regalías. Son recursos que se tienen y que se podrían, digamos, colocar al servicio de estos municipios para que ellos, haciendo inversión local, inversión focalizada, municipios donde sus alcaldes son los que conocen
realmente cuáles son las iniciativas de su comunidad, cuáles son, digamos, esas necesidades puntuales y dónde pueden hacer una inversión muchísimo más eficiente, necesitan recursos hoy. Y son realmente, digamos, digamos, el papel fundamental que puede jugar hoy una entidad territorial al ser protagonista de esa inversión inicial, que logre fomentar de nuevo y reactivar de nuevo la economía. Es importante, alrededor de todo esto, creo yo, flexibilizar mucho los procesos y procedimientos propios de la contratación, de la aprobación de créditos, de la cofinanciación, porque gran parte de estos recursos muchas veces no son utilizados, no porque no estén los recursos dispuestos para ello, sino por la cantidad de trámites, requisitos, procesos que toca pasar, filtros, firmas, lo cual, digamos, genera que realmente la inversión no sea mucho más rápida. Yo creo que se debe pensar en la flexibilización también de la ejecución de estos recursos. Con estos dos puntos anteriores, yo creo que se puede avanzar un poco en lo que es la descentralización del país. Yo creo que se debe fortalecer mucho más la descentralización del país. Realmente son los municipios la realidad de Colombia y es allí donde nosotros debemos de puntualizar. Es el alcalde, es el gobernador el que conoce mucho más su territorio y en la medida en que los recursos no se ejecuten todos desde el nivel central, sino que haya un traslado de competencias y una ejecución directa por parte de los municipios, seguramente la inversión va a ser muchísimo mayor optimizada y permitirá que los niveles, ¿cierto?, de bienestar a la población sean mucho mejores. Entonces yo creo que esta pregunta va mucho más encaminada a cómo logramos fortalecer mucho más la descentralización del país, colocando como al Estado, ¿cierto?, el Estado en esta segunda etapa como el protagonista principal, el inversor principal para reactivar el tema económico y social del país. Este es un punto muy importante. Realmente esa tendencia a la mayor descentralización, yo creo que va a ser hoy un día fundamental en todas las medidas que se le está dando casi una autonomía para que los municipios logren administrar bien esos recursos escasos y logren hacer cambios en los replanteamientos que ya tenían. Y por esa razón, entonces, esto va a tener, al menos en forma transicional, una mayor autonomía para que ellos puedan tomar decisiones más enfocadas a las necesidades concretas de los municipios. Pero igual podemos encontrar también pues, que todas estas medidas no son suficientes. Las cifras macro que nos revelaba el profesor Luis Fernando son muy grandes para lo que es, para muchas personas no caben en la cabeza todos los billones de pesos que se están financiando para lograr los estímulos fiscales. Y esto es una medida que se está realizando desde desde todo el mundo, en todos los países, la banca central, los gobiernos, los hacedores de política económica trabajando en equipo para poder desarrollar los mejores mecanismos y diseñar las mejores estrategias y herramientas para salir adelante todos. Y en este sentido, la pregunta para Luis Fernando sería, ¿cómo están siendo estos a nivel de Latinoamérica? ¿Estos estímulos fiscales son suficientes? ¿En qué se deberían estar aplicando más? Y sobre todo, ¿cómo están llegando a los ciudadanos? ¿Cómo están beneficiando a los ciudadanos dichas medidas? Sí, Raúl, ahí nos enfrentamos a un elemento que es muy importante, que yo quisiera poner sobre la mesa un elemento que es fundamental y es la sostenibilidad. Ahora nos vamos a enfrentar a una serie de herramientas que nos provee el gobierno nacional, las entidades territoriales, en el sentido de poder desahorrar recursos que son propiedad de las entidades territoriales y que estaban en manos del gobierno nacional. Ahí tenemos una fuente de financiamiento, la fuente de financiamiento de deuda. Sin embargo, hay que recordar experiencias que ya tenemos de los años 90, en el sentido que es necesario prudencia en este momento para garantizar que los usos de esos recursos sean contracíclicos, que los usos de esos recursos no sean procíclicos. Es decir, uno, claramente como lo decía Andrés Julián y como Ricardo también lo señalaba, de esto vamos a salir básicamente aumentando el gasto. Y ese aumento del gasto, dado que las fuentes corrientes están muy debilitadas, pues van a tener que ser con deuda.
Entonces ahí es donde tenemos que tener como el primer elemento de prudencia. Tenemos administraciones que están entrando, muchas de ellas nuevas, que están estrenando sus capacidades de gestión. Es fundamental que las estrenen orientadas hacia poner los recursos de tal manera que se prioriza la atención de la crisis, pero que nos garantice salir de este momento histórico mejor parados de lo que estábamos. Entonces, en ese sentido, cuando uno se tiene que enfrentar a la priorización de gasto, siendo tomadas decisiones de finanzas públicas locales, hay un elemento que tiene que tener en cuenta y es cómo voy a hacer llegar los recursos a la ciudadanía. Entonces, es esencial que los planes de desarrollo que se están aprobando en los consejos municipales y en las asambleas, es fundamental que esos planes tengan planes de adaptación. Es necesario saber cuáles son las prioridades de ese gasto. Los alcaldes municipales y los gobernadores se tienen que poner, como lo he llamado yo, en modo Churchill. Estamos frente a la peor crisis de los últimos 100 años en Colombia. Entonces, es fundamental que en primera medida se atiendan las necesidades básicas de la población en un país que tiene como uno de los rasgos fundamentales de su economía la informalidad. Un país que se mueve entre el 60 al 70% de informalidad dependiendo de la ciudad que uno hable. Es esencial que esas personas que tenían sus ingresos haciendo actividades informales pues puedan tener acceso a subsidios. Eso es esencial. Eso tiene que venir acompañado con la manera como se coordina el gobierno nacional con los gobiernos locales. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Es necesario también salvar los empleos de la formalidad, sobre todo en las ciudades más grandes, en ciudades como Medellín, Bogotá. Los municipios de categoría especial tienen que pensar en garantizar que la red de empresas salga con suficiente o que se pueda salvar de este proceso, que tenga inyección de liquidez. La gobernación de Antioquia creó una línea de créditos blandos de cerca de 40.000 millones de pesos y ese es el camino. En el caso de no poder darles por asuntos fiscales directamente a las compañías recursos, es fundamental que las entidades territoriales pongan plata en fondos de garantías, de tal manera que las compañías y sobre todo las MIPYMES puedan obtener créditos para poder pagar las necesidades de financiamiento de este periodo de tiempo. Y por último, es fundamental priorizar el hecho de que necesitamos poner gran parte de esos recursos de deuda en inversión bruta de capital. Es decir, el multiplicador que se tiene de un subsidio frente a la inversión es mucho mayor de la inversión. Si las entidades territoriales priorizan ese uso de la inversión para pagar salarios y para poder complementar los ingresos de las personas que se van a quedar sin empleo, eso va a permitir que salgamos fortalecidos y no solo endeudados y con finanzas públicas territoriales insostenibles para los próximos años. Gracias, Luis Fernando. Es unos retos bastante grandes que hemos venido comprobando con ustedes, que tienen hoy en día las entidades territoriales, los municipios, y en estas estrategias a encontrar surgirán entonces ideas revolucionarias que tienen que generar cambios muy grandes para la situación que se está enfrentando. Ricardo, ¿cuáles pudieran ser entonces y hacia dónde pudieran apuntar medidas de choque que tiendan a lograr la reactivación económica que deben implementarse desde las entidades territoriales? Ok, Raúl, bueno, entonces, dando línea a lo que venimos conversando, ¿cierto? En anteriores secuencias hemos venido, digamos, enviando el mensaje. Es importante que desde el gobierno central se fortalezca mucho la descentralización y los municipios empiecen a recibir mayores ingresos, mayores recursos disponibles para fortalecer su inversión. Entonces, la siguiente pregunta es como, bueno, y entonces, ¿hacia dónde deberían apuntar estas medidas que los municipios deberían implementar para, digamos, hacer una reactivación mucho más eficiente, mucho más rápida de su economía? Entonces, frente a ello, creemos que es bien importante que si una vez se logre que estos municipios aumenten su disponibilidad, porque como lo hemos dicho antes, el municipio de hoy que acaba de terminar
este aislamiento obligatorio preventivo quedó sin recursos, quedó indisponible para poder financiar. Si a estos municipios les damos los recursos necesarios para que puedan invertir, creemos que podemos hacer la inversión social que se requiere. Entonces, la primera medida que se debería apuntar de parte de las entidades territoriales sería disminuir un poco la inversión social a través de subsidios y aumentar la inversión productiva. Esto básicamente, ¿qué es lo que busca? Que las entidades territoriales aumenten su inversión en infraestructura física, en proyectos productivos que, uno, fortalezcan el empleo y dos, pues garanticen los que ya venimos trabajando. Y cuatro, o tres, necesitamos que estos proyectos productivos garanticen la reactivación y la revitalización de la economía local, ¿cierto? Entendida como tal, como su comercio local. Entonces, en estos municipios, si la entidad territorial entiende que hay que hacer un cambio en el tipo de inversión que se va a ejecutar, ¿cierto? Cambiar un poco más la inversión, aumentar mucho más la inversión productiva, hacer infraestructura física, construir vías, todo el tema de infraestructura como tal, eso le permitirá, por un lado, empezar a reactivar la economía y por el otro, generar empleo, que básicamente es lo que se necesita hoy en los municipios y frente, digamos, a la crisis que se tiene. Y por último, la inversión también debe de focalizarse mucho al fortalecimiento del campo. Fortalecimiento del campo, fortalecimiento de toda la línea productiva para garantizar la seguridad alimentaria de sus municipios. Entonces, básicamente creemos que si de parte del nivel central de la nación se logra canalizar mayores recursos para los municipios y estos mayores recursos se dan en mayor disponible para invertir, la entidad territorial debería focalizar su inversión en una mayor inversión productiva, en infraestructura física, que esto genere la protección de los empleos que se tienen, aumentar mayor empleo que tenga su población y sobre todo esto permitirá reactivar la economía local de ellos, que se entiende como una economía de comercio local y de venta de activos primarios, como lo es todo el tema de bienes agrícolas. Básicamente, creemos que hacia esa medida deberían apuntar cada una de las estrategias que implementan nuestros municipios y departamentos de... Es una tarea bastante grande, Ricardo. Muchas gracias. El lograr entonces ir abriendo estas economías en sus diferentes procesos, que se vuelva a dar una gradualidad en las actividades, no hacerlas de forma abrupta, pero sí que ya aquellos municipios que están fuera de brote, igual manteniendo las medidas sanitarias, las restricciones, el cuidado de las personas, el cuidado de las instituciones, de las empresas, para que puedan cumplir los protocolos y se puedan ir desarrollando de nuevo todas estas actividades, que es fundamental para que se continúe esta economía en los distintos entes municipales. Hay una gran cantidad de apoyos de política que hemos venido hablando, en este caso fiscales, pero igual hemos visto también las medidas monetarias muy importantes dentro de los paquetes de medidas de políticas económicas que están tomando los estados. Quisiera preguntarle a Luis Fernando, que ya un poquito de rumbo, ¿cuáles han sido estas medidas monetarias y cómo han venido impactando a las entidades territoriales, cómo se han visto beneficiadas por las mismas? Sí, como lo mencionábamos, Raúl, antes, la inyección de liquidez es fundamental en este momento. Es decir, las entidades territoriales tienen unas necesidades muy importantes que tal vez las comentaban de ya en el principio, es la necesidad de poder obtener créditos lo más rápido posible. Entonces, básicamente las medidas que ha venido tomando desde una perspectiva de la política monetaria en Colombia, pues tienen que ver con las decisiones que han ido tomando el Banco de la República alrededor de la tasa de interés para garantizar suficiente flujo de recursos, el hecho también de que el gobierno nacional ponga a disposición de las compañías
compañías líneas de crédito específicas para que puedan acceder a dichos créditos. En ese sentido, como lo mencionaba antes, yo creo que es fundamental que las entidades territoriales pongan parte de sus recursos y ser garantes de sus créditos para las pymes, sobre todo en los municipios más grandes y que dependen más de los servicios. Y también hay una serie de medidas que van más allá de los aspectos monetarios que también Ricardo la señalaba, que es la posibilidad de la utilización de recursos que han venido siendo ahorrados y podrían ser desahorrados en este momento para hacer inversión, como él ya mencionaba, lo que establece el decreto 678 frente a los fondos de pensiones que están que son de las entidades territoriales, la posibilidad también de usar recursos asociados a la sobretasa a la gasolina y la CPM en particular, que tradicionalmente se habían distribuido por partes iguales entre los municipios y días que podían ser utilizados en este momento, y medidas también de inyección de capital que vienen de abajo hacia arriba, es decir, vienen de los contribuyentes hacia las entidades territoriales, y es la posibilidad de realizar recuperaciones de cartera, haciendo descuentos no solo a los intereses, sino también a capital, que creo que es una de los elementos más novedosos que trae el decreto 678, en términos de que va a beneficiar la liquidez de las compañías, en el sentido que compañías que tenían deudas con los fiscos locales pueden descontar si pagan antes del 31 de octubre hasta el 80% del capital sin interés. Pagar el 80% del capital sin interés. Esto le permitiría una inyección de liquidez muy importante a las entidades territoriales más grandes, pero también a las más pequeñas que tienen ingresos corrientes de fuente tributaria más débiles. Entonces, ahí podríamos hacer una mirada lo más completa de esas posibilidades, Raúl. Gracias. De verdad que todos estos mecanismos hemos observado cómo mencionamos, aunque no sean suficientes para la población muchas veces, como es el mismo tipo de mantener la liquidez en los hogares, tratar de, a través del fomento al empleo, el subsidio a los salarios para las empresas de más de 3 trabajadores, ya sean personas jurídicas o personas naturales, que han disminuido las ventas en un 20%. Quizás para muchas personas no es suficiente, pero por lo menos va dando tiempo para que esa liquidez se mantenga y para que las personas puedan cumplir con la satisfacción de sus necesidades básicas. De allí que toda esta liquidez y estas medidas de temas monetarios, la mayor capacidad de financiamiento que pueden hacer los bancos a través de las garantías que está ofreciendo y ampliado el Fondo Nacional de Garantías con los mecanismos de financiación del Estado, pues son todas orientadas a esta finalidad para que se irradien todos estos recursos que nos comenta Luis Fernando. Quisiera entonces preguntarle a André Julián, ante, digamos, posibilidades que ya nos ha mostrado el profesor Ricardo también, de cómo desarrollar la economía, cómo incentivarla, cómo dinamizar la economía de orden municipal, pues vendrán muchos nuevos retos. Hoy en día todas las empresas están reinventando. Esto mismo tiene que hacer todos los pequeños negocios, todas las cadenas de abastecimiento de los municipios, trabajando para que haya, ojalá se privilegie las cadenas internas, los productores, los comerciantes internos y a nivel del empleo en las municipalidades se puedan lograr una activación. ¿Qué otras ideas pudieran ser y qué, por ejemplo, las medidas sanitarias, André Julián, cómo pudieran ayudarle a los departamentos y municipios a que se reactive la economía, por decir algún ejemplo pues, en un campo específico? Bueno, yo creo que lo que está aconteciendo ya a este nivel de la contingencia es que el gobierno nacional va a empezar a darle mayor discrecionalidad a los entes territoriales para abrir las economías de sus territorios. Y en ese sentido, pues vale la pena explorar nuevas alternativas que no son muy convencionales, que no son muy costosas, pero que parecen tener detrás unas, digamos, razones poderosas para creer
que pueden ser efectivas. Por ejemplo, en algún momento hablaba yo con un paisano, con Elkin Echeverry, que es el director de planeación estratégica en Ruta N, y ellos allí han trabajado por diversas razones y han llegado a una conclusión fundamentada en mucho rigor, en que si el 60% de los ciudadanos llegáramos a utilizar cuando establecemos contacto con los demás un tapabocas y una máscara de protección que se puede hacer hasta con una botella de gaseosa de plástico, con el reciclaje de ese material, se reduciría a menos de 1 el factor de contagio, que es el famoso RO del que tanto debemos hablar. Entonces, algo tan poderoso como eso, pero tan sencillo, se convertiría en un instrumento a ser promovido con muchísima contundencia por parte de las autoridades locales para poder facilitar que se reabra la economía. Los gobiernos podrán hacer muchas cosas, podrán tener la mejor voluntad, pero no vamos a dar abasto para que solamente a través de gasto público podamos sostener, digamos, el nivel de nuestra actividad económica. Aunque dentro del empleo total de nuestra actividad económica en las cuentas nacionales, ese rubro de servicios comunales, sociales, es decir, lo que está en el gobierno, tiene un peso importante y tiene un efecto multiplicador importante, pues el resto de la actividad económica está precisamente en otros sectores y se ve muy averiada si no hay una reapertura gradual. Entonces yo creo que en esta ocasión, donde a partir del 1 de junio, según las nuevas disposiciones del gobierno nacional, va a existir una mayor discrecionalidad por parte de las autoridades locales para reabrir sectores de la economía, para que los niños vuelvan a estudiar, para distintos aspectos, vale la pena explorar mecanismos tan sencillos, tan económicos, pero tan poderosos como los que ha planteado Ruta N, donde un solo tapabocas y una máscara de protección de plástico, de ser utilizada por el 60% de quienes tendremos contacto con el exterior o tendríamos contacto con el exterior, se reduciría a menos de 1 el RO y eso prácticamente evitaría que el virus siguiera propagándose. Gracias, Julián. Muchas gracias. Ya vamos cerrando entonces y en este orden de ideas de temas de posibilidades de innovación que se puedan presentar muy rápidamente, le quisiera preguntar al profesor Luis Fernando en el tema de las APPs. ¿Qué posibilidades tienen estas herramientas, estas posibilidades tecnológicas también para hacer inyección a empresas que tengan ventajas en términos de salvaguardar los empleos que se puedan tener en ese momento? Sí, tanto la posibilidad que hay de desarrollar plataformas tecnológicas como las que se han venido realizando a través del mundo y en especial en Colombia, ahí hay una posibilidad muy grande y también hay una posibilidad alrededor no solo de las aplicaciones, sino también de las alianzas público-privadas. Yo en eso creo que lo que estaba señalando Andrés Julián es muy importante. Hay una muestra de pequeñas soluciones que se pueden aplicar, pero es muy importante también pensar cómo buscar mecanismos de financiamiento que nos permitan tener obras públicas lo suficientemente grandes y con un multiplicador lo suficientemente importante para impulsar la economía. Entonces yo creo que ahí también tenemos una gran posibilidad alrededor de cómo construir esas alianzas, la posibilidad también de que ese endeudamiento se pueda aplicar a la obra pública, que no me cansaré de decirlo en términos del multiplicador grande que tiene eso, y pensando también en los municipios más pequeños, la posibilidad que existe de poder desarrollar proyectos que tienen que ver con comunicación interveredal, con mejoramiento de cuencas integradas, con la posibilidad de impulsar la vivienda rural y la vivienda urbana en los pequeños municipios. Creo que ahí se podría generar alrededor de la construcción un impulso muy importante que nos permita no solo generar los empleos que necesitamos ahora, sino impulsar la producción, impulsar el crecimiento
a futuro, que yo creo que es también lo que nos queda, y es si esta va a ser una crisis de la que vamos a salir rápidamente o es una crisis de la que nos vamos a demorar más tiempo. Y ahí termino con un asunto y es la velocidad. Yo creo que es fundamental también en este punto garantizar que esos recursos lleguen con la mayor velocidad posible. Es que, las dificultades que hemos tenido históricamente en el Estado colombiano eh, de estructurar respuestas administrativas desde las administraciones públicas locales que pueden tardar 10, 12, 15 meses estructurando un proyecto, pues es necesario reducir esos tiempos para poder lograr que estos recursos lleguen con la mayor velocidad posible, ya sea a través de subsidios o a través de recursos de financiación, a quienes deberían ser los beneficiarios de financieros sociales. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Y ya para terminarlo y redondear el tema, quisiéramos escuchar a Julián que nos cuente cuáles entonces para las finanzas del futuro de las entidades territoriales, qué deben hacer, cómo va a ser este gran reto que tienen para que puedan salir cada una mejor librada. Bueno, realmente aquí es muy importante que los entes territoriales desde ya, incluso también, asuman un poco de gasto de inversión, así tengan que endeudarse para eso, con el propósito de gestionar bien su suelo. Es realmente en el suelo donde una vez se reactiva la economía, como lo manifestaba muy al comienzo Luis, en el ordenamiento del territorio podría haber una gran cantidad de recursos. Eso es un poco lo que fue mi experiencia en Río Negro. Utilizamos todo el primer año del mandato para hacer lo que corresponde o lo que hoy día podríamos llamar más en línea con el catastro multipropósito. Realmente hicimos una actualización digamos, del valor catastral de las propiedades en Río Negro, sobre todo en el componente urbano. Estudiamos en prefactibilidad lo que eventualmente fue el cobro de valorización, y lo más importante, entendimos muy bien qué había pasado con el suelo en el municipio de Río Negro. Río Negro es un municipio que tiene una extensión total de 19.600 hectáreas y el casco urbano de 800 hectáreas se consolidó en 477 años de vida institucional que tiene el municipio. Pero en los últimos 20 años, en cada reforma que se le hacía al TOT, se anexaron 750 hectáreas, que antes eran rurales, las convirtieron en urbanas, con un plumazo, solo con la firma del alcalde y los concejales que aprueban los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué implicación tiene eso? Una muy poderosa, muy sencilla. Nosotros, los antioqueños, decimos con mucha frecuencia, la tierra vale por lo que uno puede hacer en ella. Si yo tengo una hectárea de tierra, que son 10.000 metros cuadrados rural, tengo solo un aprovechamiento de 3 viviendas por hectárea. Pero si ya con la firma del alcalde y los concejales en un TOT me pasa de ser rural a de expansión y presento un plan parcial, etcétera, y me la convierten prácticamente con norma para ser urbana, ya puedo hacer 200, 180 viviendas. Cuando yo me di cuenta de eso en Río Negro, revisé cómo estaban tributando esas 750 hectáreas, que, repito, pasaron de ser sin necesidad de rurales a estar en zona de expansión y tributaban como si fueran humildes campesinos. Y solamente por actualizar el valor del suelo en función de su nuevo aprovechamiento, que se multiplicó por 60, pasó de poder hacer 3 viviendas por hectárea a 180 viviendas por hectárea. Y por cobrarle una tarifa del predial, como dice la norma, para los lotes de engorde. Lote de engorde lo define la norma tributaria para las localidades en Colombia, es aquel que tiene posibilidades de urbanizarse y que no es urbanizado. Y eso acontecía con buena parte de esas 750 hectáreas en Río Negro. Lotes que tenían toda la oportunidad de hacer un gran desarrollo urbanístico, pero que no lo estaban haciendo, lo estaban precisamente engordando. A ellos los grabamos con el 33 por mil. Y por haber hecho eso, Río Negro va a triplicar el predial en los próximos años, pero lo duplicó en el mandato. Nosotros, el valor catastral de las propiedades, aquí se puede ver en la próxima gráfica, tal vez en la penúltima gráfica, si me ayudan a pasarla aquí, quienes están, la que sigue, por favor.
Aquí en las barras es el valor catastral de las propiedades en Río Negro. En nuestro mandato se más que duplicó y el recaudo en el impuesto predial yo lo recibí en menos de 50.000 millones de pesos y lo entregamos cercano a los 90.000 millones de pesos. Es decir, tuvo un crecimiento del 91%. Entonces yo creo que es en el suelo. Una vez se reactive la economía, por supuesto, en una buena gestión del suelo, donde los entes territoriales encontrarán una oportunidad financiera y fiscal muy importante. Volvamos a la anterior porque aquí hay algo muy importante para destacar y es un famoso adagio que se le conocen mucho a los americanos, a los gringos. El negocio está en el volumen. Yo me encontré con que las tarifas en el predial en Río Negro eran absurdamente altas. Las bajamos. Ampliamos muchísimo la base de contribuyentes, porque siguiendo ese famoso adagio de los gringos, que el negocio está en el volumen, es mejor tener a muchos contribuyentes tributando, así sea muy poco. En Río Negro hay gente que le facturaban predial de 500, 600 mil pesos al año, gente muy pobre que nunca los iba a pagar, y con esta reforma que nosotros hicimos, entonces ya le facturan solo 50.000, eso sí es capaz de pagarlo. Y eso hizo parte también de lo que nosotros hicimos, rebajamos muchísimo las tarifas del predial, ampliamos la base gravable y en la gráfica que mostré antes de que la podemos volver a mostrar, los resultados son evidentes. En conclusión, los entes territoriales hacia el futuro, sobre todo los municipios, podrán hacer un gran esfuerzo en la gestión de su suelo, con la plusvalía, con la valorización y con una buena actualización o una buena gestión de lo que es el catastro multipropósito. Excelente aprendizaje, excelente experiencia, fundamental para el crecimiento que están teniendo los municipios, sobre todo las áreas metropolitanas, donde se pueden entonces aprovechar estas políticas para mejorar los ingresos fiscales y en este caso hacer unos gravámenes mucho más actualizados sobre lo que es el predial y el crecimiento en los ingresos que eso representa. Con esto damos por terminado el foro, las preguntas que teníamos. Les agradecemos muchísimo. Yo quisiera, aprovechando este potencial que tenemos de las personas que están allí tan experimentadas, tan conocedoras, tan cercanas a los municipios y sus decisiones, preguntarles, ¿ustedes cómo ven a los profesionales que se desempeñan en los municipios, a los responsables de la administración municipal, alcaldía, su gabinete? Estos profesionales realmente están capacitados para tomar buenas decisiones, sobre todo en este momento de dificultades de recursos y de tomar mejores decisiones que se les van a derivar de una reasignación de recursos distintos a los que tradicionalmente se tenía, de poder ampliarse el endeudamiento, etcétera, y están capacitados. ¿Y cómo podemos desde las universidades apoyar esta relación empresa-estado para que juntos podamos tener mejores desempeños? ¿La responde Ricardo o yo, Raúl? Si nos cuenta cada uno en un minutico qué experiencia tienen y cómo ven esta pregunta, les agradezco. Yo creo que hay un gran interés creciente y eso se puede ver en la manera como las universidades han venido abordando el tema de las finanzas públicas, en general el asunto de lo público. Lo público, como le dicen los norteamericanos, pues ellos se refieren a los asuntos públicos, en el sentido que es una arena donde confluye el conocimiento, la sensibilidad política y social, confluyen los conocimientos de política económica, y en el caso propiamente de la técnica financiera, pues a las cifras me remito de la gran diversidad o de la gran brecha que hay en términos de capacidades administrativas entre los municipios básicos que describía Ricardo al principio, los municipios de quinta y sexta categoría, que son la gran mayoría. Ahí todavía tenemos falencias importantes que hay que corregir en términos de formación, pero yo creo que parte de los aprendizajes que nos quedan de COVID-19 es ver cómo con la telepresencialidad, con el hecho de poder tener plataformas de formación, podemos hacer un montón en términos de mejorar las capacidades que tienen los tomadores de decisiones y los responsables de finanzas públicas locales en los municipios más apartados, que es donde creo que nos deberíamos concentrar. En
los municipios más grandes, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, se ha ido construyendo suficiente masa crítica alrededor de lo que se requiere para poder ser eficientes con el uso de los recursos públicos. Ricardo, quería complementar rápidamente para pasar a otras preguntas del público, por favor. Profe, lo que pasa es que al momento de la intervención, el internet no estaba muy bien y no alcancé a captar bien la pregunta. ¿Me puedes de pronto dar como un contexto más rápido de la pregunta? Profe Raúl, ¿le puede repetir la pregunta, por favor? Sí, Ricardo, en aras a no repetir la pregunta y ahondar en el mismo tema y aprovechar una pregunta que nos hacen, entonces quisiera pedir disculpas para pasar a la que nos están haciendo el público. Dale. Nos hace una apreciación Yolanda Moreno, nos dice: gracias por el evento. Yo pertenezco a una entidad pública y quisiera saber cómo me puedo capacitar más en estos temas y cambios económicos por el COVID-19. Ricardo, te quisiera que tú le respondieras porque incluso era sobre el tema, empatándola, era sobre esa, la preocupación de la profesionalización del recurso humano. Entonces, era esa la pregunta. Si le puede responder, Ricardo, por favor. Claro, profe, mira, para todos los asistentes, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y las universidades públicas y privadas, se presta permanentemente capacitación y asistencia técnica a los municipios. La función propia la trae el Departamento Administrativo de Planeación a través de la Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos, que en muchas ocasiones en convenios junto con el IDEA, junto con el municipio de Medellín, inclusive con la Universidad de Antioquia y universidades privadas, pues prestan estos servicios de acompañamiento, ¿cierto? De acompañamiento y asistencia técnica. Entonces yo creo que es importante revisar cada una de las convocatorias. En este momento inclusive hay un proceso de formación de parte de la Gobernación de Antioquia y el IDEA en el cual se está prestando este acompañamiento. Muchas gracias. Quisiera preguntar si tienen, Paula, alguna otra pregunta que podamos responder con los conferencistas. Claro que sí, profesor Raúl. Tenemos otras preguntas que van dirigidas específicamente a uno de los panelistas. La primera es para Ricardo, la realiza Alonso Giraldo Orozco. La pregunta es: el decreto 678 de 2020 fija alternativas para mejorar y reactivar la economía local. El artículo 3, numeral 3.3, de los créditos de tesorería aduce lo siguiente: deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 31 de diciembre de la vigencia siguiente a aquella en que se contratan. ¿Qué quiere decir? Los créditos de tesorería y los intereses se podrán pagar en la vigencia siguiente a la fecha en que se aprobó. ¿Esto no sería ilegal? ¿O el decreto facultaría este proceso? Ok. Para Arnei, darle un saludo especial y darle respuesta en lo siguiente. Precisamente, este decreto responde a varias de las inquietudes que teníamos frente a cómo financiar el gasto de funcionamiento y gasto de inversión de estas entidades territoriales que hoy quedaron sin recursos disponibles para apalancar su pago. Entonces, lo que busca el gobierno nacional a través de este decreto es flexibilizar los requisitos y requisitos para el pago de estos recursos del crédito. Entonces, básicamente, el decreto autoriza, ¿cierto? Y cambia las condiciones a la ley 358 del 97 frente al tema de las condiciones del crédito de corto plazo, que son los créditos de tesorería. En términos normales o en términos, digamos, generales, el crédito de tesorería se debía pagar en la misma vigencia
Ahora, con este nuevo decreto, los créditos de tesorería que se adquieran en la actual vigencia se pueden pagar hasta 31 de diciembre de la siguiente vigencia. Es decir, los créditos de tesorería los pueden contraer este año y pagar a 31 de diciembre del siguiente año. ¿Esto qué es lo que busca? Generar mayor disponible para que las entidades territoriales puedan apalancar, uno, sus gastos de funcionamiento y dos, apalancar proyectos de inversión para que rápidamente se vuelva a dinamizar y reactivar la economía. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta va dirigida para Luis Fernando y la realiza Juan Esteban Castañeda. La pregunta es, ¿qué tan importante es la inversión de recursos públicos en el fortalecimiento de la economía local, toda vez que la mayoría de los municipios del departamento dependen en gran parte del área metropolitana para su abastecimiento? Agradecerle a Juan por la pregunta, creo que es una pregunta muy interesante, muy pertinente, y yo creo que tomaré algunos elementos de lo que dijo Andrés Julián, y es que gran parte de los retos que tenemos de aquí en adelante tienen que ver con el suelo, en el sentido que muchos de los cambios que se están dando en algunos países del mundo, lo que está pasando en los alrededores de París, en los alrededores de Madrid, es que más personas han venido ejerciendo presión sobre la búsqueda de suelo para vivienda o para otras actividades productivas por fuera de las grandes ciudades, que se entienden y se perciben como escenarios más peligrosos y más riesgosos. Yo creo que ahí para las economías locales hay una gran oportunidad si se invierten bien los recursos para reactivación que van a tener en sus manos los alcaldes. El llamado en este punto es a la prudencia, a poner los recursos en las manos de quien lo necesite y llevarlo a proyectos que pudieran hacer cosas como proyectos que llevaran personas que están viviendo en Medellín, en el área metropolitana, a que pudieran suburbanizarse y realizar actividades a distancia, como ya hemos visto que es posible. La posibilidad también de producir alimentos de manera sostenible. La prudencia para llevar estos recursos a proyectos productivos locales y la capacidad que tengan los sistemas productivos locales de generar producción agrícola que las personas entiendan como una producción agrícola que va a mejorar la sostenibilidad. Creo que serán elementos muy importantes para poder apalancar sistemas productivos locales, en el sentido que esta crisis nos despierta una conciencia alrededor no solo del cuidado de la salud, sino también de la necesidad que tenemos de revertir las consecuencias del cambio climático. Yo creo que ahí los municipios más pequeños que tienen infraestructura de conectividad con el área metropolitana, pensando en Antioquia, tienen dos o tres oportunidades muy grandes alrededor del fortalecimiento de los productivos locales y de la gestión del suelo. Muchísimas gracias por su respuesta. Y tenemos una última pregunta que va dirigida para Andrés Julián. La realiza Steven Valencia y la pregunta es, ¿cómo juega el papel de la corrupción para la recuperación económica de los municipios y cómo mantener un crecimiento en el largo plazo? Bueno, yo creo que infortunadamente la corrupción es algo que nos ha mostrado que tiene una capacidad de aparecer aún en momentos tan críticos como este. Yo tal vez la mejor frase que he escuchado o el mejor antídoto que he escuchado frente al tema de la corrupción es el de cómo los ciudadanos participan y realmente estudian a quién están eligiendo. Es importante que cada vez el sector público colombiano esté habitado por gente con empatía, que actúe con compasión, gente que tenga amor por el servicio público y que lo ejerza con muchísimo rigor. Así que los ciudadanos tienen que tener un papel muy activo, con la capacidad sobre todo de que ese activismo pueda ser recogido por los órganos de control y revisar todo tipo de actuaciones que parezcan indelicadas y que eventualmente así llegase a comprobarse.
En el largo plazo, vuelvo y repito, una vez se pueda reactivar la actividad económica, yo quiero hacer énfasis en que por lo menos en el caso de los municipios, el suelo es un instrumento importantísimo para destacar y sacar adelante proyectos, incluso de infraestructura de gran magnitud. Nosotros, gracias a la gestión del suelo en Río Negro, distribuimos una valorización por 450.000 millones de pesos y pudimos ayudarle al municipio a comenzar a superar un retraso vial de un cuarto de siglo. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Medellín. Medellín, que es una ciudad que además no es la más eficiente fiscalmente, porque cuando uno mira el potencial de recaudo, por ejemplo, en predial que tiene Medellín, no se usa como debería ser. Son más eficientes ciudades como Bogotá, como Barranquilla, incluso Cali. Pero Medellín se la ha pasado por décadas, por años, por no decir que décadas, pidiéndole al gobierno nacional participación y ayuda para sacar, por ejemplo, el metro de la 80. Río Negro, con una oportuna gestión del suelo, pudo constituir vigencias futuras por más de 5 billones de pesos para hacer lo que podría ser el primer tren elevado automático de Colombia sin pedirle un peso a la nación ni al departamento. Entonces, ¿a qué voy? Que allí, por supuesto, una vez se recupere la economía, porque no se trata en medio de esta contingencia de asfixiar a los ciudadanos. En la gestión del suelo habrá un instrumento importantísimo, no solo para ordenar el territorio, para hacer un mejor uso del suelo, como bien lo destacaba ahorita Luis, por ejemplo, en la producción de alimentos, pero sobre todo para fortalecer los fiscos municipales y de esa manera hacer las obras que requiere el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a todos por participar, a los panelistas, el profesor Raúl, si quiere dar su despedida y su intervención final. No, agradecerle a todos los participantes. Nos disculpan que nos pasamos un poco de tiempo, que no podamos responder más preguntas, pero los moderadores estuvieron compilándola de la mejor manera. Les agradecemos mucho su asistencia, a los ponentes, a Luis Fernando, Ricardo, a Andrés Julián, a ti, Vanessa, a Paula, a Luz Marina, a Steven y a todo el equipo de mercadeo y de la escuela de posgrados y de la escuela de Economía y Finanzas. Muchas gracias y a todos un muy feliz fin de semana. Esperamos esto haya sido de su interés y le haya cubierto las expectativas. Muchas gracias a todos. Con esto entonces damos por finalizado este webinar. Los invitamos a todos a conectarse al próximo evento que tendrá la Escuela de Economía y Finanzas, que será el miércoles 27 de mayo a las 5 p.m., donde estaremos hablando sobre finanzas personales e inclusión financiera. Gracias nuevamente a todos los panelistas y los esperamos en nuestro próximo evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias.